sacaros de dudas en todas las consultas que tengáis sobre los temas que vamos a tocar esta tarde. En el día de hoy tenemos varios temas a tratar con ustedes. Dentro de las novedades judiciales, como hemos hablado en programas anteriores acerca de la guarda y custodia compartida, vamos a analizar una interesante sentencia del 16 de febrero de este mismo 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo, mediante esta sentencia, le atribuye la guarda y custodia compartida a unos padres, aunque entre ellos existían ciertas divergencias. Eso lo vamos a analizar en las novedades judiciales. También vamos a hablar sobre un interesante tema de derecho civil, de derecho de familia, que tiene que ver con el sostenimiento de las cargas en el matrimonio celebrado con separación de bienes. Esto tiene que ver con aquellas personas que no se casan en gananciales, sino en separación de bienes. Vamos a analizar todas las cargas que deben de aportar cada uno de los cónyuges. También tenemos una segunda ponencia que tiene que ver con la responsabilidad civil por daños causados por perros, gatos y otras mascotas. Vamos a hablar sobre el artículo 1905 del Código Civil Español, que tiene que ver con los requisitos de la responsabilidad civil. Y por último tendremos un tema muy interesante en la tertulia jurídica que tiene que ver con los matrimonios rotos por Facebook. Vamos a hablar acerca de los matrimonios rotos por WhatsApp, en fin, los matrimonios rotos por las diversas redes sociales. Así es que sin más, todos ustedes están ahí esperando que nosotros comencemos nuestros temas jurídicos. Sin más, vamos a pasar a nuestro primer tema, o las novedades judiciales. Realmente esto no es un monólogo. Lo que pasa es que si Yolanda nos dice algo, yo tengo que decir otras cosas. Ahora yo comienzo a hablarles sobre la existencia de divergencias razonables entre los padres. No impide la atribución de la custodia compartida para un niño. Esto es una sentencia muy novedosa, como les dije, que tiene fecha de 16 de febrero, hace apenas 2 meses, de este año 2015. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó esta sentencia para que mediante ella otorgar la custodia compartida a un niño solicitada por el padre al considerar que la existencia de divergencias razonables entre los progenitores no imposibilita este régimen, que es deseable porque fomenta la integración del menor con ambos progenitores. Sin desequilibrios, evita el sentimiento de pérdida, no cuestiona la idoneidad de los padres y estima la cooperación de los mismos en beneficio del menor. Recuérdense que sobre este tema habló hace una semana Yolanda, hablaba sobre todas las ventajas de la guarda y custodia compartida, y ahora, en concordancia con ello, hemos encontrado esta jurisprudencia que es completamente nueva y que tiene que ver con el interés del menor. En primer lugar, esta sentencia condena, ha venido porque la esposa o la madre del niño fue condenada por coacciones y el Tribunal Supremo considera que eso no supone un demérito alguno para el hombre, y también, en segundo lugar, porque la discrepancia sobre el colegio del menor y sus consecuencias económicas supone una divergencia razonable. De ese modo, la sentencia indica que para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existente en dos profesionales como los ahora litigantes, pues ambos son profesores universitarios. Fíjense esto, a veces nosotros pensamos que la gente mientras menos estudio tiene, menos posibilidad de ponerse de acuerdo tendrá.
Sin embargo, estamos viendo aquí, Yolanda, cómo estos profesionales, profesores universitarios, no eran capaces siquiera de ponerse de acuerdo, no eran capaces de ponerse de acuerdo en la guardia y custodia compartida de su hijo. Una guardia y custodia que tiende a beneficiar el interés del menor. A veces mire, yo critico mucho esto, Yolanda. A veces las personas, mientras más estudios tienen, como que se les nubla más el cerebro para razonar. No, de veras. A veces tú te encuentras una persona que no tiene estudio y tiene más sentido común, tiende más a razonar de una manera más clara que muchas personas que se han pasado la vida entera estudiando, haciendo oposiciones, luego ejerciendo una carrera, porque de verdad, ¿cómo usted no es capaz de ver que el menor, el hijo que usted tiene, va a ser beneficiado por este régimen nuevo que es la guardia y custodia compartida? Tú tenías unos puntos sobre eso, discrepantes. Sí, efectivamente, Luciano, estoy de acuerdo. No tiene nada que ver los estudios que puedan tener los progenitores con la capacidad, ¿no?, de ver que en estos casos prima el interés del menor. Yo creo que en estas cuestiones casi siempre es más tema emocional y se deja de lado el raciocinio, porque en el fondo pues los seres humanos a veces nos obcecamos y no somos capaces de pensar con lógica y dejar un poco los sentimientos a un lado, ¿no? Y entonces aquí es cuando se actúa muchas veces en detrimento del menor. Yo con esto no estoy muy de acuerdo porque, bueno, como bien comenté la semana anterior, en la guardia y custodia compartida, para poderla conceder se tienen en cuenta una serie de pautas, todo ello en interés del menor, que consideran que efectivamente se tienen en cuenta para que se llegue a un beneficio mayor con los niños, ¿no? Una de ellas es precisamente, consideraban que casi siempre se concede una custodia compartida cuando ven que hay una buena relación entre los padres, porque el no tenerla consideran que no va en beneficio del menor. Y esta sentencia es novedosa porque precisamente dicen que, a pesar de que tienen una serie de diferencias, consideran que no son lo suficientemente graves para que el menor no sea más beneficiado teniendo una custodia compartida, porque lo que sí está claro es que es cierto que el menor va a estar mejor teniendo una relación con la madre y con el padre de la misma manera, y no romper esos vínculos con el padre. Pero sí que es cierto que yo también creo que a veces es lo que dicen del el mal menor, ¿no? Hay que también ver que, por mucho que sea cierto que va a mantener una relación más estrecha con el padre y se va a favorecer ese vínculo, pues si los padres se llevan mal, al final los niños sufren, por mucho que los adultos crean que no. Una relación muy conflictiva entre los padres teniendo una guardia y custodia compartida, hay que estudiarla muy bien. Desde mi opinión, no creo que sea siempre en interés del menor si los padres se llevan mal. Es que, con relación a lo que tú dices, por ejemplo, yo estoy a favor de la sentencia en el sentido de que el hecho de que los padres se lleven mal no tiene que ver nada con el menor. Es decir, si los padres se separaron, si los padres se divorciaron, entonces es porque no se llevan bien. Entonces ya el menor no tiene que ver nada con la relación que ellos tengan. O sea, el menor con quien tiene que llevarse bien es con los dos padres. Y que ya los padres hayan cortado la relación que tenían, ustedes la cortaron, vale, pero vamos a beneficiar al menor ahora, vamos a darle lo que el menor necesita, los afectos que necesita, la calidad, el tiempo de calidad que necesita, vamos a darle lo mejor, y aunque ellos no hablen entre sí, pero por lo menos que sí, que el menor obtenga este beneficio que no pudo obtener cuando estaban juntos. Aunque, te repito, yo creo que lo ideal hubiera sido que ellos nunca se separaran para que el menor sufriera menos, porque realmente hay muchas formas de sencillamente ayudar al menor. Pero acuérdate que muchas veces quien vela por los intereses del menor a nivel jurídico es el fiscal. Entonces nos encontramos con que la ley dice una cosa, pero la realidad dice otra. Entonces, en este sentido, había que, como tú dices, hay requisitos para establecer la guardia y custodia compartida, entre ellos que los padres se lleven bien, pero si no se llevan bien, y el fiscal consideró, en este caso sería el fiscal general, que sería el fiscal que opinó en este caso, consideró que
aunque ese requisito existe, pero la salud del menor, el interés del menor está por encima de lo que diga la ley, entonces había que aprobar esta guardia y custodia compartida para que de esa manera entonces el menor saliera beneficiado. Claro, pero yo lo que entiendo es que el interés del menor está por encima porque considera que esas discrepancias entre los padres no están perjudicándole de tal manera que ya el interés del menor se vea mermado. En el caso en que esas discrepancias, porque yo creo que tú el enfoque que haces es como muy llevándolo en una línea de buen rollo, por decirlo de una manera, entre los padres, y sabemos que estas cosas no son siempre así. Entonces, si realmente los padres, porque si se llevaran mal, por ejemplo, una situación idílica, ¿no? Se llevan mal, pero oye, no se mete el uno con el otro, te dejo al niño, tú me lo dejas, estupendo, no tienen por qué llevarse bien. Pero el problema viene cuando esos conflictos que hay entre los padres ya conllevan a que te lo dejo, me lo has traído media hora tarde, te pones a discutir delante del niño, esa serie de conflictos que van a tener porque los padres no llegan a un acuerdo, que el niño los va a vivir. Entonces, en el fondo, ya no está siendo en interés del menor, porque el niño está sufriendo por tener una convivencia con ambos progenitores que por sus discrepancias les están llevando a... Sí, pero vuelvo a decirte, acuérdate que estamos analizando una sentencia de dos padres profesionales. Tú dices, bueno, lo emocional es una cosa y lo intelectual es otra. Mira, yo te voy a decir esto, Yolanda, tú que has vivido en América Latina, podrás ver que en América Latina, por ejemplo, las personas se separan, se divorcian y no terminan enemigos. Y es que yo de verdad, a mí en la cabeza no me cabe, de verdad. A nosotros nos llegan divorcios que las personas terminan como si fueran peor que el enemigo más malo. Y yo digo, pero vamos a ver, hay tres hijos en común, tres hijos en común. ¿Por qué tienen que terminar enemigos? Bueno, las cosas que pasaron durante el matrimonio, si se divorciaron, pero los niños no tienen que ver nada con eso. Y si los niños no tienen que ver nada con eso, por el interés de esos niños, usted tiene que, profesionales, profesores universitarios... Tienen que hacer de tripas corazón, eso está claro, el problema está que no se hace. Exactamente, no se hace, pero que nosotros vemos, yo te digo que en América Latina las personas se divorcian y terminan siendo amigos. O sea, bueno... Tú vienes a ver al niño, te llevas al niño, me traes el niño y no pasa nada. Y no hay que estar discutiendo ni delante del niño ni detrás del niño, ¿me entiendes? O sea, sencillamente hubo una relación, ya pasó, ok, ya pasó, pero el niño no tiene que ver nada con esto y usted no tiene tampoco que ponerse enemigo del padre del niño, de la abuela del niño, de los tíos del niño. ¿Pero por qué? Dios mío, ¿dónde está el raciocinio? Más de dos personas que son profesores universitarios, ¿entiendes? Que es lo que no me cabe, no me entra en la cabeza. Sí, claro, es que esas cosas no entran, pero el problema, yo conozco también, bueno, casos incluso de por ahí de tu tierra, de la zona de allá, y que incluso ser el marido el que rompe el vínculo matrimonial, con los hijos casi no tiene relación, es más, la familia paterna no tiene relación con los niños, es decir, es como, bueno, es que se hayan desvinculado así los padres no significa que los abuelos no quieran verlo, pero se da y son situaciones que no se pueden evitar. Obviamente lo lógico y lo adecuado sería que aunque no se llevasen bien, tuvieran un trato lo suficientemente cordial para que eso fuese en interés del menor y se le pudiera conceder la custodia compartida. Entonces, desde mi opinión, eso no ocurre así y los padres están todo el día tirándose los trastos a la cabeza, sí que considero que esas divergencias entre ambos no van a ir en interés del menor y entonces hay que pensarse mucho la custodia compartida. Yo a veces pienso que todas estas cosas han venido porque, ya metiéndome a otro tema, Yolanda, antes nosotros la regla de moral la llevábamos en otro sentido. Antes, por ejemplo, cuando pasaba, la gente se iba a divorciar, iban donde el cura y se ponían de acuerdo con el cura y el cura servía de intermediario y esa relación trataba de mantenerla, porque eran personas que iban a la iglesia y que compartían y tenían una fe. Pero es que como ya todo se ha ido deteriorando, ya tú no respetas al cura, no respetas a tus padres, imagínense, no respetas a tus padres, no respetas nada. Y ya, si no respetas a tu padre, no respetas al cura, ¿qué tú vas a respetar a una expareja que tú tuviste aunque sea el padre de tu hijo? O sea que, de verdad, las cosas se están deteriorando de forma tal, Yolanda, que yo no sé a dónde vamos a llegar. Eso sí. ¿Quieres decir algo más sobre este tema, Yolanda? Bueno, pues que aunque tengamos a veces opiniones contrapuestas,
En lo que está claro es que siempre en todos estos casos hay que velar por el interés del menor y ambos progenitores siempre tienen que intentar hacer todo para que los niños salgan lo menos perjudicados posible. Bueno, pues hasta aquí, señores, nuestras novedades judiciales. Esperamos que les haya gustado y que si tienen cualquier pregunta que hacernos con relación a ello, si tienen que hacernos una consulta, nos pueden llamar al 928-895176 a la emisora y nosotros sencillamente vamos a contestarle dentro de nuestro humilde conocimiento. Así es que pasemos ahora a la siguiente sesión que tiene que ver con la primera ponencia jurídica, el sostenimiento de las cargas en el matrimonio celebrado en separación de bienes o capitulaciones matrimoniales. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando. Bueno, como ya les ha comentado mi compañero Luciano, yo voy a hablar de una ponencia que se trata el sostenimiento de las cargas matrimoniales cuando hay separación de bienes. Para ponernos en antecedentes y podáis entender bien la situación, cuando se produce un matrimonio, generalmente en las capitulaciones matrimoniales se decide el régimen económico del matrimonio, que bien puede ser separación de bienes o bienes gananciales. Cuando en las capitulaciones matrimoniales, como regla general en España, no se establece qué régimen económico se va a llevar, la regla general es que van a ser bienes gananciales. Los bienes gananciales, a diferencia de la separación de bienes, conlleva que todos aquellos bienes que las partes vayan a ir adquiriendo durante el matrimonio van a ser de ambos cónyuges. Hay algunas excepciones, como los que se adquieren a través de los bienes privativos que ya tenían antes del matrimonio, herencias, los que se adquieren de forma gratuita, etcétera, una serie de casos estipulados. Y la otra opción es la separación de bienes, la cual hay que establecerla porque si no, como ya he dicho, la regla general sería estar en bienes gananciales. En la separación de bienes, al contrario, lo que ocurre es que cada cónyuge tiene sus bienes y ambos contribuyen a las cargas del matrimonio equitativamente en base a su economía, pero cada uno tiene sus bienes en propiedad y es titular en exclusiva de los mismos. ¿Qué ocurre cuando un matrimonio que está en régimen de bienes gananciales, de bienes de separación, decide separarse? En estos casos hay un artículo muy interesante del Código Civil, que es el artículo 1438, en el que establece que aunque los contribuyentes los cónyuges contribuyen a las cargas del matrimonio de manera equitativa en base a su economía, el trabajo que se hace en la casa se considera como una contribución a las cargas del matrimonio. Entonces, de esta manera, cuando se produce la separación, el juez puede llegar a considerar que ese cónyuge que ha contribuido de una manera mayor en las cargas del matrimonio a través de estar cuidando a los niños, la limpieza del hogar, pues todo lo que conlleva la economía doméstica, tiene que ser compensado porque es una forma de contribuir a las cargas que el otro cónyuge no ha hecho de manera equitativa. Toda esta doctrina se basa en el principio de equidad, en el cual dice que hay una contribución destacada y desigual de ese cónyuge que está contribuyendo a todas esas cargas de una manera mucho más elevada que el cónyuge anterior. Entonces, considera que esa dedicación tiene que verse de alguna manera recompensada. La regulación de esta figura, como bien he dicho, está en el artículo 1438 del Código Civil y hay doctrinas y jurisprudencia que no están muy de acuerdo en cuanto a los criterios de este artículo, ¿no? Por ejemplo, su introducción tiene lugar a través de la reforma integral llevada a cabo con la regulación matrimonial con la Ley 11/1981 de 13 de mayo, por la que se implantó en nuestro país el divorcio. Tuvo como su filosofía esencial la de instaurar un régimen de igualdad entre el marido y la mujer. Entonces, de esta manera se introdujo este artículo
porque quería hacer una equidad, ya que la mayoría de las mujeres eran las que se encargaban de la situación familiar en casa, las amas de casa, y las que de esa manera estaban permitiendo que el marido pudiera ejercer su profesión y desarrollarse laboral y profesionalmente, mientras ella era la que, de manera, por decirlo de una manera altruista, al no estar remunerada, ella se estaba encargando de todo lo que era el sostenimiento familiar, ¿no? A la hora de hacer tanto el cuidado de los niños como las labores del hogar. Respecto a esto siempre han habido opiniones tanto favorables como críticas, y por ejemplo en las críticas hay una muy curiosa en la que vienen a decir que en el fondo, si tú en la capitulación matrimonial has escogido el régimen de separación de bienes, no tienes, se entiende que en este sentido como algo contradictorio que se otorga una compensación a quien precisamente decidió acogerse a dicho régimen, con lo cual ahí ven que pues es una crítica y que no tendría por qué existir esta compensación cuando tú eres quien ha elegido que sea una separación de bienes el régimen en el que se va a basar tu matrimonio. Esta compensación que establece el Código Civil no se da a la ligera, no la pueden solicitar cualquiera de los cónyuges que se haya visto en esa situación en la que él haya contribuido más a esas cargas en el matrimonio, sino que se tienen que dar una serie de requisitos que os los voy a comentar. El primero sería ese. Ese mismo cónyuge debería haber realizado una contribución especialmente significativa al sostenimiento de las cargas familiares, mediante la realización, como comentaba, de tareas del hogar, el cuidado de los hijos, organización de la economía doméstica, con lo cual el primer requisito es que tiene que ser una contribución especialmente significativa. Sin embargo, parte de la doctrina y la jurisprudencia dicen que debería de ser plena y exclusiva para dar lugar al nacimiento de este derecho de compensación. ¿Qué quiere decir con ello? Quiere decir que consideran que para que tú puedas decir, vale, me he dedicado de manera exclusiva, tienes que haber hecho única y exclusivamente eso. No te puedes haber dedicado a otro trabajo, no podrías estar trabajando por las mañanas en algún sitio y por las tardes dedicándote al hogar. Eso es lo que considera mucha jurisprudencia. Sin embargo, el tenor literal del artículo que he mencionado del Código Civil no es tan estricto en cuanto a esa necesidad de que no haya un trabajo aparte de la dedicación al hogar. De hecho, creo que hoy en día, no sé si opinarás lo mismo, Luciano, muchas mujeres, y digo mujeres porque por regla general es la situación, habrán muchos hombres que también se encuentren en ella, trabajan también y no quita que lleguen por la tarde a casa y tengan que dedicarse ellas a todos los quehaceres del hogar, con lo cual sí que es verdad que sería muy injusta, y yo no estoy para nada de acuerdo en cuanto al criterio que está diciendo la doctrina y la jurisprudencia, porque encima tendremos doble trabajo. Entonces, otro requisito que se exige es que sería preciso que el matrimonio hubiera decidido someterse al régimen de separación de bienes. Esto es muy importante porque no es una compensación que se da ante cualquier régimen. Tienes que haber estado casado en régimen de separación de bienes y haber cumplido el primer requisito, que es que tú te hayas dedicado de una manera más elevada a esas cargas matrimoniales con respecto a tu cónyuge, y que el matrimonio se haya celebrado bajo la separación de bienes. Si hubiesen sido bienes gananciales, no te puedes acoger a este artículo para pedir una compensación. Vale. Esto es muy importante. La extinción del régimen puede tener por varias causas, ya sea porque las capitulaciones matrimoniales sufren una modificación, o ya sea porque el matrimonio se extingue por nulidad, por separación o por divorcio. El fundamento de esta compensación, como bien comentaba antes, es un poco en base al principio de equidad, ¿no? En el cual la ley intenta compensar a ese cónyuge que ha venido realizando una serie de labores que ha permitido, que esto es muy importante, ha permitido a la otra parte que pueda desarrollarse de una manera individual y profesional, dado que cuando él llega a casa tiene todo hecho, no tiene unas cargas adicionales que incluso muchos de los cónyuges llegan a casa, incluso tienen que seguir haciendo trabajo en casa. De esta manera no podrían si tuvieran que encargarse de esas tareas. Entonces hay que ver en el estudio de esta compensación
que yo creo que es muy justa, dos situaciones muy importantes. Al tú hacer esta labor de más en las cargas familiares y matrimoniales, estás haciendo dos cosas. Una, permitiendo que tu pareja se desarrolle profesional y laboralmente, y tú te estás, por decirlo de una manera, incapacitando de seguirte desarrollando profesionalmente en otros ámbitos, y incluso, como el régimen es de separación de bienes, viéndote enriquecida con unas ganancias que podrías tener por tu trabajo fuera, que no lo estás teniendo porque estás trabajando en casa de manera gratuita, por decirlo de una manera. Entonces, creo que esas dos cosas son muy importantes a la hora de ver que es una justa compensación económica cuando el matrimonio se rompe. En cuanto a esto, es importante decir, a la hora de determinar esta compensación, ya he comentado los requisitos. Los jueces, cuando establecen la cuantía que se va a fijar, tienen en cuenta el salario mínimo profesional que tendría para el año en cuestión de la separación, por ejemplo, un empleado del hogar. Entonces, en base a ese salario, vamos a suponer que está cobrando un empleado del hogar 600 euros al mes, ahora en el 2015. Pues el juez se haría un cómputo basándose en ese salario que se le va a dar al empleado del hogar por los 12 meses, que sería un año, por los años que hubiera durado el matrimonio. Entonces, en base a todo eso se fijaría la compensación económica que se le daría al cónyuge. Hay que tener en cuenta, que es una curiosidad, esta compensación no hay que confundirla con la que establece el artículo 97 del Código Civil, en el cual se establece la compensatoria, la pensión compensatoria del cónyuge cuando hay una ruptura matrimonial. Como he dicho, la compensación de la que estamos hablando hasta ahora es una compensación que se le da al cónyuge por esa labor de más que está atribuyendo a las cargas matrimoniales, que en principio deberían de ser de manera equitativa. ¿De acuerdo? En cambio, la pensión compensatoria, que es la que se suele pedir normalmente en los matrimonios cuando se rompen, es una pensión compensatoria que se dicta como compensación por un desequilibrio económico que se va a producir por esa ruptura matrimonial. Porque a lo mejor, pues eso, al separarse, él se queda con la casa, o tú te quedas con el coche más grande, o te quedas con más dinero. Esa descompensación económica que va a haber por el matrimonio es la que se pide en la pensión compensatoria. Esta es otra diferente, lo cual hace que se puedan llegar a pedir incluso las dos a la vez. Ojo, la compensatoria de la que estamos hablando hasta ahora es solo en el régimen de separación de bienes. En cambio, la pensión compensatoria del artículo 97 es una pensión que se puede pedir con independencia del régimen matrimonial con el que te hayas casado. Y bueno, más o menos esta sería la ponencia con respecto a esto. No sé qué opinas al respecto. Fantástica, yo me he quedado de cuadros realmente, porque ¿qué es el pan nuestro de cada día? Cuando hay un matrimonio, como tú decías, en separación de bienes, si uno de los cónyuges, por ejemplo, es profesional, el otro no, el profesional está en separación de bienes, ¿no? Todo el dinero que genera, como está en separación, va enriqueciéndose, y la otra persona, por el amor que le tiene a la otra persona, contribuye con todas esas cargas familiares. Entonces, hay una jurisprudencia muy interesante del que habla sobre el enriquecimiento injusto. O sea, una persona que se enriquezca a base de el esfuerzo o el trabajo que está haciendo la otra persona, el otro cónyuge, por el amor que le tiene. Esta persona que se está enriqueciendo mes tras mes, año tras año, que al final de 10, 15 o 20 años tiene un buen capital, mientras que el otro se ha pasado la vida entera sirviéndole como si fuera un esclavito, sirviéndole como un esclavo del siglo XXI. Bueno, llegan los 15 años de matrimonio, el profesional ya tiene su riqueza, ha comprado finca, ha comprado casa en la península, tiene una segunda casa, etcétera, etcétera, y el otro no tiene nada. Pues es justo que, según el artículo 1438 del Código Civil, que sería una tontería, porque pagarle el salario de una trabajadora de hogar, que estamos hablando de unos 600 euros, de todas maneras no compensaría todo el trabajo que esta persona ha hecho, porque, por ejemplo, si nosotros calculamos, Yolanda,
que una persona que tenga, por ejemplo, 10 años casada con otra persona y le compensan por 10 años, estamos hablando 600 por 12, serían 7.200, y 10 años trabajando, 7.200 por 10 serían 72.000. unos 72.000 euros. Pero ¿qué hace una persona con 72.000 euros cuando Hoy ya en día, nada. la otra persona se enriqueció con su esfuerzo, con su trabajo, que quizá tenga 500.000 euros ya en bienes o en otras cosas, y tú te vas a quedar solamente con 72.000 euros por haber trabajado 10 años para esa otra persona? O sea que Sí, tampoco es muy compensatoria. tampoco compensa. Bueno, pero para todo perdido algo Sí, ganado. efectivamente. Exactamente. O sea que les decimos, hay muchas personas que piensan, no, yo me caso en separación de bienes y sencillamente lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Sí, pero si uno de los dos no produce, lo tuyo es tuyo y lo mío es nada, porque yo no tengo nada y al final no voy a tener nada. O sea, Yolanda, realmente yo creo que el tema ha sido muy interesante. Y más interesante sobre todo lo del artículo 97, Yolanda, porque te permite interponer las dos demandas concomitantemente. La demanda por el 1438, si estás casado en separación de bienes, y la demanda por el 97, que no importa el régimen en el cual tú estés casado, para pedir también otra pensión compensatoria que quizá Claro. ahí... Efectivamente, como bien has dicho ahora de la injusticia de esta compensación, ¿no?, de 72.000 euros por 10 años, 10 años. la pensión compensatoria te va a permitir tener por lo menos una cantidad fija al mes que se te pase, porque a ti, ama de casa, que has estado 10 años sin trabajar, digo ama de casa, obviamente podría darse el caso con los señores también, que has estado 10 años dedicándote al hogar, al producirse esa ruptura matrimonial se te produce una descompensación económica muy grande. Ya no vas a tener ingresos porque los ingresos los estaba trayendo tu marido, y entonces tú a partir de ahora, ¿de qué vives? Exacto, exactamente. O sea, que aunque aparentemente es algo ínfimo, pero realmente por lo menos llena un pequeño huequito, porque Sí. no una cosa es que te den los 72.000 euros. Ah, mira, muy interesante que cuando estábamos tú y yo estudiando este tema antes de venir, es muy interesante la forma de pagar, del pago de la pensión. Ah, sí, cierto. O sea, que la pensión, tanto a la hora de la ejecución, tú puedes pedir que se te pague la totalidad del dinero. O sea, estamos hablando de 10 años, pero hay personas que tienen 30 años, 35 años casados, que ya no son, por ejemplo, tiene 30 años, ya no son 72.000 euros. Tú multiplicas 72 por 3 y ya la Sí, cantidad te claro, rinde. claro. O sea, esta cantidad, muchas veces la persona que se ha enriquecido injustamente con tu trabajo, dice, bueno, pero es que yo no tengo para dar todo ese dinero al mismo tiempo, ¿qué hago? Entonces se puede llegar a un acuerdo y decir, bueno, tú me vas a pagar esos 600 euros o me vas a pagar 1.200 euros durante tantos años. Entonces esa persona ya va a vivir con una pensión como si estuviera jubilada, en vez de tener todo el dinero junto. Va a tener, por ejemplo, un salario, si pide, por ejemplo, que en vez de un mes te paguen 2 meses, si son 30 años, esos 72.000 euros tú lo divides en 10 años, o los 72.000 euros no, si hablamos de 30 años, ese dinero te lo divides en 10 años y es probable que tú por lo menos puedas vivir de eso, de ese salario que te van a pagar. Y, ojo con esto, si no te pagan puedes embargar. Claro, también. Eso es lo interesante. No te paga el otro cónyuge, perfecto. Vengo, le embargo los bienes, le embargo la casa, le embargo todo las cuentas del banco, le embargo todo y yo de ahí me cobro. Claro. ¿Entiendes? O sea que realmente el derecho español yo creo que vale la pena, porque hay muchas cositas que vale la pena que nosotros sepamos. Así es que si tienen alguna consulta nos pueden llamar, como les dije, al 928-89-5176 en la próxima sesión de consultas que vamos a entrar inmediatamente. Ahora pasamos a la sesión de consultas. Obrero, acepta mi mano, déjame Bueno, entrar en tu hogar. El motivo principal de este programa, entre otras cosas, es interactuar con usted. A través de este programa le estamos otorgando
un espacio de consultas gratuitas que ustedes nos pueden llamar por teléfono al 928-895176 y nosotros en directo contestarle. Si no, lo hubiéramos hecho este programa grabado y de esa manera, de verdad, nos sale mejor. Pero hemos querido hacerlo en directo para que ustedes tengan participación desde su casa y si quieren preguntarnos algo acerca de este tema que hemos tratado, sobre este tipo de pensión, tanto la compensatoria como la de 1.438 para los casados en separación de bienes, nos pueden llamar. Si quieren hacernos cualquier consulta sobre la guardia y custodia compartida, la sentencia que tratamos, también nos pueden llamar si tienen alguna interrogante. Así es que sin más, pasamos a contestarle una consulta que nos han hecho desde Las Palmas de Gran Canaria. Dice así: ¿qué ocurriría si a una persona siendo alérgica a las abejas le picara una y se muriera? ¿A quién podría reclamar? Vamos a ver. Si una persona es alérgica a las abejas y está en el campo, y en el campo le picara una abeja, y esa abeja le ocasionara la muerte, o suponiendo que no le ocasione la muerte, suponiendo que le ocasione un gran daño a esta persona por ser alérgica, usted quiere saber a quién demandar. Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es consultar a un abogado, contratar a un abogado, y ese abogado se va a encargar de localizar a qué colmenar pertenece esa abeja. También se pueden interponer las correspondientes diligencias, si usted se va por el aspecto penal, se pueden solicitar, ver qué personas en la zona donde le picó a usted esa abeja tiene colmenar. Si hay una sola persona que tiene colmena de abeja, pues esa persona es la responsable civilmente para repararle a usted los daños por la picadura de esa abeja. Si son varias personas que tienen colmena, en este caso usted podría responsabilizar a la persona, a la colmena que esté más cerca de donde le picó a usted. Pero si no quiere romperse la cabeza, usted puede interponer una demanda por daños en virtud del artículo 1905 del Código Penal, contra los 3 propietarios o todos los propietarios que tengan colmena por ahí y le interpone la demanda para que solidariamente todos paguen porque no se sabe a cuál de ellos pertenece la abeja. Lo que sí se sabe es que fue una abeja que le picó y que hay unas personas que se están beneficiando de ese animalito, que es la abeja, y que por estar beneficiándose tiene que tener un seguro de responsabilidad civil o tiene que civilmente responderle a usted por ese daño causado. La siguiente consulta tiene que ver con los temas que acabamos de tocar y viene de Madrid. Dice lo siguiente: estuve casado durante 5 años en separación de bienes. Durante todo ese tiempo lo que trabajé lo dediqué a casa y a la familia. Mi esposa se divorció, ella se quedó con todo lo generado durante el matrimonio, pero yo me quedé en una situación precaria. ¿Puedo reclamarme una pensión a mi esposa hasta tanto yo cambie de situación económica? Como bien os comentaba antes, al tratarse de un régimen de separación de bienes, el señor que hace la consulta puede pedir 2 tipos de compensaciones. Una, la del artículo 1438, que va a ser la compensación basada en esa carga que él ha estado teniendo de más en cuanto a la familia y que no ha sido equitativa con respecto a su mujer, o la del artículo 97, que es la pensión compensatoria por esa situación en la que se va a encontrar de decadencia tras la ruptura matrimonial, que se va a ver perjudicado. Tenemos ahora una consulta de Santa Cruz de Tenerife. Dice así: estaba paseando a un perro y se le acercó un niño y este lo mordió. ¿Qué responsabilidad podría conllevar esta mordedura? Vamos a ver. Usted tiene un perro, lo está paseando. Este perro, usted como dueño de ese perro tiene que tomar las medidas del lugar para que ese perro no le ocasione daño a nadie. Si bien es cierto que el niño se le acercó al perro y el perro lo mordió, a veces tenemos que pensar que los niños son seres inocentes y que piensan que todo se puede hacer. Ven un perrito bien bonito, aunque sea pequeñito, se le acercan, recuerden que los perros mientras más pequeños son los chihuahuas, no hay que se le acerque. Pues ve el perrito bonito, se le acerca y el perro lo muerde. Bueno, los padres pueden pedir responsabilidad civil al dueño de ese perro, pueden pedir una reclamación porque el dueño de ese perro no tomó la medida del lugar para que este perro no llegara
acercarse tanto al niño y éste pudiera morderlo. Aunque más adelante en nuestra ponencia vamos a ver algunas de las exigencias que tiene el Código Civil, que el artículo 1905, acerca de este asunto. Otra consulta que nos ha llegado sobre el tema que acabamos de hablar nos viene de Toledo y dice lo siguiente: si yo me divorciara de mi marido teniendo 10 años de casada, ¿cuántos podría solicitarle de pensión compensatoria? Como ya os expliqué antes, hay una fórmula para poder determinar la cuantía en la cual se va a tener en cuenta el salario mínimo que se paga a una empleada del hogar en el año en concreto, por 12 meses, que serían los meses que corresponderían a un año, por los años del matrimonio, que en este caso serían 10. Por ejemplo, si el salario mínimo fuesen 600 euros, por los 12 meses sería un total de 7.200 euros. Y eso multiplicado por los 10 años daría un total de 72.000 euros que recibiría de compensación en base al artículo 1438. Muy bien. Habiéndoles contestado ya a las preguntas que nos han hecho a través del correo electrónico, ahora vamos a pasar a la siguiente sesión o a la siguiente ponencia, que tiene que ver con la responsabilidad civil por daños causados por perros, gatos y otras mascotas. Ustedes que tienen mascotas, es bueno que pongan atención a este tema. A partir de este programa vamos a traer una serie de programas que tienen que ver mucho con las personas que tienen mascotas. Hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad civil causada por las personas que tienen perros, gatos, culebras o serpientes, ratas, tortugas, etc. O sea, todas aquellas que ven las mascotas que son muy bonitas, las compran, y no saben que la responsabilidad que conlleva tener una mascota. Entonces hoy vamos a hablar sobre ese tema. La semana que viene vamos a hablar sobre un tema un poquito más delicado que está muy de moda ahora mismo, que son esos perros potencialmente peligrosos que matan niños, que muerden a sus dueños, que andan por las calles paseándole los dueños, andan los dueños paseándola por las calles sin las medidas de seguridad que conlleva eso, y de los correspondientes seguros por este tipo de responsabilidad, por estos daños que pueden ocasionar estos animales. Eso lo vamos a tratar la semana que viene. También vamos a tratar sobre el artículo 1906 del Código Civil, que tiene que ver con los daños causados por los propietarios de los cotos de caza, la responsabilidad que tienen los propietarios de los cotos de caza, los animales salvajes, los daños ocasionados, a quién reclamar. Todos estos artículos, estas tres ponencias, las vamos a preparar para la semana que viene, y yo espero que Yolanda, que le gusta tanto los animalitos, nos eche una mano con esto. Bien, en el primer tema de hoy, que es sobre la responsabilidad civil ocasionada por daños causados por perros, gatos y mascotas, vamos a hablar que el Código Civil español, en su artículo 1905, dispone que el poseedor, oiga, el que posee un animal, el que se sirve de él, o sea, lo utiliza, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o aunque se le extravíe. Solo cesará esta responsabilidad en caso de que el daño proviniera de fuerza mayor. Es decir, todas aquellas personas que tengan mascotas sepan que todos los daños que ocasionen estas mascotas, usted va a ser responsable, aunque se le extravíe. Si la mascota se le extravía, se le pierde o lo que fuere, si tiene el chip correspondiente, todos los daños que ocasione, usted va a ser responsable. El gato que se escapa y empieza a romper macetas por el vecindario. Exactamente, sobre todo eso, que empiezan a limarse las uñas con el sofá ajeno, porque hay unos gatos que son muy bonitos, que van y visitan las casas y tú como lo ves bonito, pero un día lo encuentras se van de paseo limándose las uñas y ocasionan un daño. Entonces, ¿cómo reclamar esos daños? Para nosotros analizar este artículo 1905 del Código Civil, tenemos que ubicar primero el sujeto responsable.
Y según este artículo, el sujeto responsable de este daño es el que posee el animal, o sea, el dueño del animal o el que se sirva de este animal. Puede ser que el animal te lo den en alquiler, o que te lo den, sí, te pueden prestar un caballo para que transporte, para que transporte una carga, un burro para que transporte una carga. O te pueden prestar un perrito porque sencillamente yo me voy de vacaciones y quiero que me cuide mi perrito. De hecho, esa situación se da cada vez más. Hay gente que por no tener trabajo fijo se dedican al cuidado. Los dueños, yo como dueña de perro, a veces somos reacios a llevarlos a centros, ¿no? Que nos los cuiden porque nos da un poquito de cosa, se van a sentir abandonados. Y se recurre muchas veces a personas que tienen una casa. Exacto. Y que te dejan que se lo cuiden ahí con ellos. Entonces tú te sientes más seguro y ahí ocurre lo que dices. Ahí viene el problema. O sea, el poseedor del animal, o sea, ese daño que ocasiona, aunque está en ese régimen ya en un hotel, pero el daño que ocasiona sigue siendo del propietario del animal o del que se sirva del animal, ya sea porque lo tenga en alquiler, como te dije, o lo tenga utilizándolo a título gratuito, etcétera, etcétera. Esos son los sujetos responsables de este artículo 1905. Pero siempre va a haber responsabilidad civil por los daños ocasionados por esa mascota. Vamos a ver. El mismo artículo 1905 dice: solo cesará esta responsabilidad en caso de que el daño proviniera de fuerza mayor. Entonces, ¿cómo se exonera la responsabilidad civil por este daño? Si el daño ocasionado proviniere de fuerza mayor. ¿Sabemos nosotros qué es la fuerza mayor? ¿Podrías decirme un poquito sobre lo que es la fuerza mayor? La fuerza mayor son hechos acaecidos fuera de nuestro alcance, ocasionados por la naturaleza, un terremoto, un huracán, bueno, la calima, o sea, efectos de la naturaleza que nosotros no podemos dominar ni podemos controlar. Esos son elementos de fuerza mayor. Si ese daño ocasionado proviene, por uno de estos elementos, entonces no hay responsabilidad civil para el poseedor o el que se sirva de ese animal. Ahora, para usted demandar en responsabilidad civil por el daño ocasionado por su mascota, hay que buscar ciertos requisitos que el mismo Código Civil, en su artículo 1905, dispone. ¿Cuáles son? El más importante, en toda demanda de responsabilidad civil, el requisito más importante de todos es el siguiente: debe de existir un nexo de causalidad entre el daño producido y el riesgo proveniente del animal. O sea, una causalidad material, una relación causa-efecto. Causa que ocasionó el daño y el efecto es el daño ocasionado. Ese es el primer requisito. Yolanda, tú que tienes un perrito. Tiene que existir esa relación. Si no hay esa relación, si no se puede establecer esa relación, aunque usted vaya al juez y si no la establece, sencillamente esto es como los delitos. Si usted dentro de los delitos, usted acusa a alguien de cometer un delito y no están los 5 elementos constitutivos del tipo del delito, acción u omisión, antijurídica, penable y punible, sencillamente, si no se ocasiona si no están todos esos elementos, sencillamente no hay delito. Si faltara uno solo, ya no hay delito, ya hay una eximente. Entonces esto mismo pasa con los requisitos para que se produzca esa responsabilidad civil por el daño causado por el perrito que usted tiene o por el gatito que usted tiene. Hay otro requisito y es que los animales que causen el daño deben ser domésticos, ojo, domésticos, con excepción de que el daño sea causado por fuerza mayor o por culpa o la responsabilidad de la víctima. Ojo con esto. Muchas veces, por ejemplo, tú tienes un perrito y hay un vecino molestoso. Y cada vez que tú sacas el perrito a pasear empieza a azuzarle para que el perrito ladre o para que el perrito se moleste o se incomode.
Si usted, molestando a ese animalito le ocasionaría a usted un daño, mañana no puede decir usted, no, yo tengo Me derecho mordió. a que me reparen el daño, me mordió, tiene que repararme. No. Esto es igual que en el Código Penal, cuando hablamos de la provocación y de la legítima defensa. ¿Entiende? O sea, usted está tranquilo en su casa y viene un vecino a molestarlo y esa molestia llega a un punto en el que usted pierde el equilibrio mental y usted le da un golpe a ese vecino, mañana no quiera decir, no, porque, no, vamos a ver, el juez va a decir, ¿usted lo provocó? Sí, bueno, ya hay un eximente. Claro. Hay un eximente. Entonces eso mismo pasa a la hora de establecer los requisitos para que haya una responsabilidad por daños ocasionados por su mascotita, su perrito o su gatito. También debe de existir un sujeto responsable, como dijimos anteriormente. Este sujeto responsable, por ejemplo, el poseedor del animal, que ese animal haya sido hurtado, por ejemplo, o robado. Si el animal ha sido hurtado o robado, bueno, entonces ya para establecer los requisitos, si usted interpuso la correspondiente denuncia ante los organismos competentes, ya aquí para determinar, dentro de estos requisitos hay que determinar si en verdad fue robado o no a la hora de cometer ese daño. Hay otro, por ejemplo, dentro del sujeto responsable, que el poseedor del animal a título de servicio u obras, usufructo o comodatario. O sea, si usted posee el animal y lo posee a título de servicio, el animal te da un servicio a ti. Hablábamos la semana pasada acerca de los berracos, que son de raza, o los toros que son de raza y los utilizan para procrear. Muchas veces los utilizan a manera de alquiler para procrear, buscan las cerdas, buscan las vacas para que salgan preñadas de estos animales, para que tener animales de raza. Incluso los criaderos de perros también, que dejan al perro o a la perra para que Exactamente, entonces tengan camada. Tú posees ese animal porque tú estás recibiendo un servicio por ese animal o un usufructo o te lo dieron a nivel de comodato. Entonces sencillamente ya al tú poseer ese animal en esas condiciones y ese animal ocasionar ese daño, ya tú eres el responsable del daño que pueda ocasionar ese animal. Hay un tercer requisito y es, por ejemplo, el del poseedor a título de depositario, que era lo que tú hablabas hace un rato. A ti te depositan el animalito porque te vas de vacaciones. Bueno, aquí hay que ver esto. Si ese depósito de ese animal es a título retribuido o es a título gratuito. Entonces, cuando tú detentas, por ejemplo, ese animal a título retribuido, en el momento en el que tú tienes ese animal, el daño que ocasiona ese animal, tú como estás cobrando por cuidar a ese animal, entonces la responsabilidad viene para ti. Pero si es ya a título gratuito, la responsabilidad varía. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta porque, como todos sabemos, ya aquí, yo le decía hoy a Yolanda que aquí hay dos modas. La primera es, tú no puedes ir ahora a un centro de teléfono, de telefonía móvil, porque definitivamente te tiene que pasar al día, porque ahora todo el mundo quiere un móvil. Ahora hasta una persona de 90 años te lo ve con un móvil haciendo fila en esos lugares y usted ahora tampoco puede ir a una veterinaria. Usted va a una veterinaria y todavía a las 10, a las 8 de la noche usted está haciendo fila porque ni siquiera cuando usted va al médico va a haber tantos pacientes. O sea que yo, si hubiera sabido eso, no hubiera estudiado Derecho, hubiera sido veterinario. Lo que le quiero decir con esto es que ustedes que tienen mascotas sepan todos estos requisitos y sepan que cuando sus animalitos puedan ocasionar un daño, sepan a qué acogerse. También, como decíamos anteriormente, dentro del artículo 1905, que hablamos sobre la exoneración, existen tres causas que exoneran de responsabilidad civil al propietario de ese animal. Ya hablamos de la fuerza mayor, que entre ellas puede ser, por ejemplo, que la rotura de la cadena de un animal que esté amarrado y por efecto de la naturaleza, dijimos un terremoto, por ejemplo, rompa el eslabón donde estaba amarrado ese animal y sencillamente el animal ocasiona un daño. Si usted prueba que realmente hubo un terremoto que ocasionó eso, entonces sencillamente usted no tiene responsabilidad. También podemos decir que si el animal
usted lo tiene en una cerca, y viene un viento grande y ese viento rompe, por ejemplo, las vallas de la cerca, y ese animal sale, y suponiendo que sea una vaca o una cabra, sale y acaba con la cosecha del vecino. Bueno, sí, hay una responsabilidad, sí, es verdad, pero yo no tengo la culpa de que haya venido un ventisco, una ventolera, 100 km por hora, me haya roto la verja. Entonces, aunque el vecino me esté reclamando a mí esos daños, el juez, a partir del artículo 1905, va a saber que usted no tuvo la responsabilidad. Porque fíjense una cosa, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es ese derecho o esa obligación, perdón, que tiene el poseedor del animal de atender siempre, atender que ese animal ni se le escape ni le ocasione un daño a nadie. Si por negligencia o descuido dejare que ese animal le ocasionara un daño al otro, entonces sí tiene que responder. Pero si es por este caso, por ejemplo, de fuerza mayor, no tendría que responder. También está un segundo elemento, y es, dentro de la exoneración, la culpa de la víctima, como dijimos. Solo se exonera de responsabilidad civil al poseedor si la misma ha sido la causa del daño, lo que les decía anteriormente. La víctima ha molestado al perrito y el perrito lo ha mordido. Vamos, te demando a que me reparen los daños. El juez va a decir, bueno, si usted lo atacó, el dueño no tiene que pagarle. Y por intervención culpable de una tercera persona. Ya esto es un poquito más complicado de determinar, que es, por ejemplo, una persona, Yolanda tiene un perro, y yo para hacerle daño al vecino o para hacerle daño a Yolanda, yo cojo el perro, lo saco de donde está, lo suelto para que el perro muerda al vecino. Entonces ya aquí, si se determina esa intervención culpable de ese tercero, entonces a partir de ahí el propietario del animal no va a tener ningún tipo de responsabilidad. En este caso Yolanda no tendría ningún tipo de responsabilidad, pero todo aquello que usted alegue en justicia debe probarlo. Yolanda tiene que probar que real y efectivamente eso ocurrió así. Hasta aquí, señores, nuestra intervención sobre estos tres temas que vamos a tratar, sobre la responsabilidad civil del artículo 1905 y 1906 del Código Civil Español. Ahora pasamos, Yolanda, a la última sesión, que tiene que ver con la tertulia jurídica, que yo sé que a todos ustedes les va a interesar. Sí, es muy interesante, no se la pierdan, porque es muy novedosa y de temas que están muy de actualidad, como son las redes sociales, los WhatsApp, el teléfono. Es muy interesante, no se la pierdan. Los matrimonios rotos por las redes sociales. Para empezar con la tertulia, sobre el tema de las separaciones y los divorcios causados por las redes sociales, os voy a leer un artículo muy interesante respecto a este tema. Y sí, WhatsApp y Facebook provocan 28 millones de rupturas sentimentales en el mundo. ¿Por qué no me has contestado el WhatsApp? Cuando tu pareja te hace esta pregunta, es importante que tengas una buena contestación preparada, porque aunque antes eran solo rumores, ahora hay un estudio que confirma que el síndrome del doble check ayuda a romper relaciones. En los primeros meses de una relación, WhatsApp se convierte en el mejor celestino posible. Te permite expresar tus sentimientos sin sonrojarte las mejillas, los emoticonos dan un toque divertido al que en palabras sería el guión propio de una telenovela venezolana. Es rápido y gratis, que en estos años de sequía económica todo influye en el amor. De la ilusión que recibes en el primer mensaje se pasa a la impaciencia de contar los segundos y los minutos que han pasado desde el último WhatsApp, y de ahí al cabreo por no contestarte hay muy poco. Pese a que WhatsApp ya determinó en su momento el falso mito del doble check, ahora un estudio publicado por Civil Psychology revela que aplicaciones como la citada o Facebook han provocado 28 millones de rupturas sentimentales. Aunque los dos clics verdes no significan que la otra persona haya leído el mensaje, crea tal desconfianza que no es inusual que muchas parejas discutan por lo mismo, como bien reflejó un corto que causó furor en las redes sociales. El doble check es Dios. Otro de los motivos de pelea es ver que alguien está conectado y no conteste.
El control de las nuevas tecnologías es tan poderoso que Facebook es capaz incluso de especificar el lugar donde se encuentra la persona que publica un comentario o una foto, y en los grupos de mensajes detalla quiénes han sido los usuarios que ya lo han leído. La comunicación es un arma de doble filo que ayuda a las relaciones personales, pero que mal administrada puede causar más conflictos que idilios. Otro estudio realizado por The Nest Web reflejó que España es el segundo país con mayor penetración de smartphone del mundo y, según Accenture, el 70% de estas personas usa aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp. Mira, Yolanda, este tema es muy interesante porque tú sabes que son 28 millones de personas que se han separado por Facebook y por WhatsApp. Nosotros tenemos aquí una experiencia que no nos va a dar tiempo a leerla, sobre una persona que dice que él estaba felizmente casado, y un día se le ocurrió comprarle un ordenador a la esposa. Le compró el ordenador y todo muy bonito, como la moda de los hijos y de todo será el Facebook. Esta persona lo que hizo fue que, como no sabía manejar bien la cuenta, abrieron una cuenta de Facebook. Entre los dos abrieron la cuenta en donde los dos tenían la misma contraseña. O sea, un día entraba uno, otro día entraba otro, veían las últimas noticias, etcétera. Bueno, el asunto es que empezaron a subir fotos a su Facebook, y a medida que iban subiendo fotos, bueno, tú sabes que hay de todo en la viña del Señor. Parece que la esposa de este señor era guapa, no se veía mal, y ya empezaron a venir los piropos. Empezaron a venir los piropos por Facebook. Los piropos por Facebook provienen a través del chat. Empezaron a acercarse a la mujer, empezaron a hablar con la mujer, a decirle cositas bonitas a la mujer. El asunto es que, como ambos tenían la misma contraseña, cuando él entraba a ver las últimas noticias, y cuando entraba a chatear veía los chats de esas personas que le tiraban los tejos a la mujer. El asunto es que a partir de ahí él consideró que no estaba bien que su esposa tuviera ese tipo de conversaciones, que ella no tenía ningún tipo de culpa. Lo que pasa es que como era guapa, los chicos se acercaban a ella. Bueno, el asunto es que entre discusión y discusión, por el bendito problema del Facebook, terminaron en el que la mujer interpuso la correspondiente demanda de divorcio y se divorciaron. Estamos hablando de uno de los 28 millones de personas que se han divorciado, y eso es una experiencia que nos ha llegado a nosotros. Imagínense cuántas experiencias más, si son 28 millones, cuántas experiencias más habrá. Sí, sí que es cierto, sobre todo el tema, tal cual lo describe el artículo, es que el tema del WhatsApp es como, te tiene en constante tensión. ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no? Es ya un tal acoso, tal persecución que tenemos con todo el tema de las nuevas tecnologías y las redes, que es que casi no puedes tener ni intimidad. Mira, nosotros tenemos, en el bufete tenemos dos cuentas de Facebook que la tenemos para captar clientes, para que los clientes que tengan un problema sencillamente nos contacten a través del Messenger de Facebook, a través del chat, y muchas veces les otorgamos consulta gratuita. Pero mira, te voy a contar esto que tú no lo sabes. En el día de hoy tuve que colgar en ambos Facebook lo siguiente: me retiro de Facebook, porque sencillamente las cosas es medio problemáticas, sinceramente. Uno trata de conducirlo de la manera más profesional posible, pero siempre se te cuelan. Es igual que el WhatsApp, tú no puedes dormir, es que tú no puedes dormir. Tú dejas el bendito móvil encendido y cuando está cogiendo el sueño viene un pito. Si lo pones en el vibrador, un pito. Y muchas veces dentro de esos pitos vienen clientes y vienen otros dos clientes, ¿no entiendes? Porque esto es sencillo. Usted marca el número de teléfono a un móvil, desde que usted lo marca ya prácticamente usted le da a actualizar a WhatsApp y ya ese móvil se quedó ahí grabado. Entonces de ahí en adelante vienen los problemas que uno se compra sin querer. Y más cuando los esposos tienen mujeres guapas, que ahí vienen los problemas más graves. Es que la moraleja en todo esto va a ser: no le des tu contraseña a tu pareja. El Facebook y el WhatsApp es tuyo. Exactamente, eso debería ser así para evitar problemas. No obstante, de verdad, yo creo que cuando vivíamos en los tiempos cavernícolas, en los que ni siquiera móvil había, las relaciones, tanto personales como sentimentales y familiares, eran de otra manera. Sí, o sea, cierto. Lamentablemente hay cosas buenas, dentro de la tecnología hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, y una de las cosas malas son estos 28 millones de personas
divorciadas. Hay que saber usarlo con cabeza, todas estas redes. De hecho, igual para otro programa podría estar interesante hablar todo lo que conlleva estar publicando tanta información en el Facebook, que muchas veces también lo hacen los menores o los hijos o gente que aún no siendo menor de edad, pues todavía son muy jóvenes, 18, 19 años, y no se dan cuenta que todas esas fotos, una vez se publican, ya están en toda la red y la puede ver cualquier persona. Entonces, a lo mejor un tema de estos de la protección de los derechos en cuanto a esto podría ser interesante también para que sepáis protegeros o si os ocurre una invasión de la intimidad, cómo podemos ayudaros a interponer alguna demanda. De acuerdo. Pues señores, sepan ustedes que nuestro bufete jurídico, con relación a los temas que hemos tratado en esta noche, que creo que son muy interesantes, la responsabilidad civil por daños causados por su mascota, perro o gato, la compensación que usted debe de recibir a través del artículo 97 del Código Civil, la pensión compensatoria normal y la pensión que usted recibiría en caso de estar casado en separación de bienes, sepan que nuestro bufete jurídico Luciano y Asociados en Galdar, en la calle Doramas número 26, con el teléfono 928-587737, en Las Palmas de Gran Canaria, en el mismo teléfono 928-587737, en la calle Canaleja 58, también en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Santiago número 5, y en la calle La Higuera 29, en La Laguna, así como en la calle Agustín de Bettencourt, número 12, en La Orotava, con el teléfono 922-08-1748, en todo Tenerife. Sepan ustedes que estamos dispuestos a contestarles, a reunirnos con ustedes, a darles la asesoría que ustedes se merecen de la manera más profesional posible, a fin de que ustedes puedan ganar los casos que tengan con relación a estos temas que hemos tratado hoy, así como los que hemos tratado la semana pasada. Así es que ahora vamos a pasar a los agradecimientos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro... Bueno, todo lo que comienza, como dice Eduardo, tiene que acabar. En el día de hoy, en la noche de hoy, en la tarde de hoy, hemos tratado varios temas muy interesantes con todos ustedes. Queremos, a través de este medio, darle saludos a todas aquellas personas que nos han visto en Santa María de Guía, en la ciudad de Galdar, en Agaete, en fin, y a todas las personas que nos ven toda la semana, 48 horas después, a través de Facebook. Invitarlos al sábado a las 2 de la tarde a que vean de nuevo este programa. Si no lo pudieron ver completo en el día de hoy, pueden verlo el sábado a las 2 de la tarde. Así es que, Yolanda, ¿quiere decirle algo más? Les agradecemos otra vez que hayan participado con nosotros a través de esta ventanita y esperemos que hayamos podido resolver todas las dudas, que si tenían algún tema referente a los que hemos tratado hoy, les hayamos podido resolver las dudas, y si tenéis algo más al respecto, pues siempre podéis contactar con nosotros y les ayudaremos en la medida de lo posible. Muchas gracias por su participación. La próxima semana, si Dios quiere, les esperamos. Buenas noches.